Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. El día de hoy vamos a trabajar, por sugerencia de muchos de ustedes, una temática bastante interesante y desafiante, que es el uso de los causative verbs o verbos causativos en inglés. Espero entonces que tengan mucha tolerancia con esta temática, ya que es un tema intermedio avanzado. Así que si apenas estás comenzando, podrías confundirte un poco, pero qué bueno igual que te des la oportunidad de trabajar esto, porque qué bueno que también los tengas presente a partir de ahora. Bien, vamos entonces a empezar. Me disculpo un poco la voz que no está en mi mejor momento y no se preocupen por la duración del video, porque es lo que se necesita para que todo nos quede muy claro. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Espero que se sienten cómodos y que además a Pacho no se les pase ningún detalle. Vamos entonces a identificar varias cosas. Comencemos por identificar 4 de esos verbos que podríamos trabajar en sentido causativo. No es que estos verbos sean causativos, sino que se trabajan en una forma causativa. Entonces, tengamos presente aquí algo. Este have y get son básicamente los verbos que a veces nos da más dificultad de comprender de esta temática. Entonces los vamos a trabajar en voz activa y pasiva, ¿sí? Lo vamos a trabajar en esas dos opciones. Ahora, ¿qué va a pasar? El make y want los trabajaremos luego, pero solamente aplicarán la forma activa o la voz activa. Entonces tengan muy presente eso. Vamos a tomar nota de eso, hagamos un capture para que nos queden las estructuras y las definiciones, ¿ok? Vamos a comenzar entonces hablando con este have, ¿sí? Este verbo have lo conocemos tradicionalmente como haber o tener. Sin embargo, en esta oportunidad no va a tener ese significado de haber o tener, sino que lo vamos a entender como pedir, mandar, solicitar, encargar a alguien que haga algo o hacer que alguien haga algo. Prácticamente estos son sinónimos, muchachos, ¿sí? Entonces podríamos solicitar ese servicio. Es utilizado para eso, solicitar un servicio, puede ser pagado o no pagado, pero es prácticamente es una solicitud que se hace. Ahora, este have, vamos a quitarnos el sí, ojo, no va a significar acá haber o tener. Y nos vamos a ayudar con esas estructuras que tenemos, en este caso la de la voz activa, que vamos a hacer a continuación. Listo. Pacho, pero ¿por qué se llaman verbos causativos? Eso es lo que yo no comprendo. No es que sean verbos causativos, como se los decía, sino que se trabaja una forma causativa con estos verbos porque permiten que el sujeto, o sea, al usarlos, permite que el sujeto cause en otra persona una acción. No solamente hay esos 4, hay muchos otros, incluso hay unos que ya hemos trabajado previamente, pero seguramente no estábamos conscientes de que era una forma causativa. Vamos a empezar entonces con este primer ejemplo, me gustaría que lo intenten hacer, es este. Ella le pide al plomero arreglar su fregadero o su lavadero. ¿Cómo harían esa oración, muchachos? ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Esa oración está en presente, tengan cuidado que es un presente simple. Entonces ella le pide. Pacho, ¿puedo utilizar el verbo ask, que es el verbo pedir? Claro que sí, agréguele la S y está bien. Es más, si tú tienes presente este verbo ask como pedir o preguntar, esto déjeme decirle que es un ¿qué? Esto es un verbo con uso causativo, ¿sí? No es que sea el verbo causativo, sino que en esta forma está un sentido causativo. ¿Pero qué es eso? Mire que aquí vamos a decir algo. Vamos a continuar la oración para poder comprender. Entonces ella pide que el plomero arregle su fregadero. Entonces, she asks the plumber, vamos a colocar aquí the plumber, ¿qué más? To fix her sink. ¿Sí? Ahí estamos acá trabajando esa oración ya completa. Entonces miren acá cómo funciona la parte causativa. Este sujeto mediante este verbo, ¿sí? Está causando que este plomero realice esta acción. ¿Sí ven? Es por eso entonces que se llaman verbos con sentidos causativos. Entonces vamos a trabajar este no has, sino que vamos a trabajar este have. Este ya saben que le sirve, pero en este caso no vamos a trabajarlo porque es el uso de have, que es para solicitud de servicios y es mucho más común que se ask y lo van a encontrar bastante en la parte hablada sobre todo. Bien, muchachos, vamos a mirar entonces acá la estructura. Empezamos con el sujeto, ¿sí? El sujeto que estamos acá iniciando la acción. Recuerden que el sujeto inicia la acción. El sujeto puede ser un pronombre personal o pronombre sujeto, que es lo mismo. Muchas veces esos términos gramaticales se conocen con diferentes nombres, pronombres personales o pronombre sujeto, pero es exactamente lo mismo. Puede ser el nombre de una persona, de varias, de un animal, algo haciendo una acción, también no hay problema. Ahora,
viene este have, pero este have no lo puedo colocar acá tan libremente como lo estamos trabajando en la estructura. ¿Por qué no? Porque tiene un recorderis acá importante. Tengo que trabajarlo. Esa T que significa tiempo, en el tiempo que esté la oración. Y cuando decimos ella pide al plomero, como la oración que hay ahí, ella pide al plomero que arregle su fregadero, ¿es oración en qué? En un tiempo presente. Ese tiempo es un presente simple. Eso es muy importante que ustedes con esta T tengan ahí presente o hagan más bien un recorderis de cómo se tiene que trabajar ese have. Si es en pasado, hay que colocarlo en pasado. En presente perfecto, hay que colocarlo en presente perfecto. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de la T, el tiempo. Y la forma, si es una oración afirmativa, si es esa forma afirmativa, negativa, interrogativa, interronegativa. En este caso estamos trabajando con una oración afirmativa. Entonces, quiere decir que, como estoy trabajando una oración afirmativa, es presente simple y además tengo tercera persona singular, no puedo colocar have, sino, ¿qué dirían ustedes? Si no, has. ¿Listo? Eso es lo que dice. Ahora, sigamos con nuestra estructura. Tenemos el objeto acá, recuerde que los objetos son los que ¿qué? Son los que reciben la acción y esto puede ser un sustantivo frase o también un pronombre objeto. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo así, Pacho? Miren que hay personas que se confunden un poco porque dicen, ¿el plomero qué es? El plomero es el Pacho, es este he. Más o menos, sí, puede ser. Pero en este caso el plomero no está haciendo la acción, sino que la está recibiendo. Entonces esto es un pronombre sujeto o pronombre personal que no puedo utilizar. Yo puedo utilizar es el pronombre objeto de he. ¿Cuál es el pronombre objeto de he? Sería him, ¿sí? Esto sí podría ir en este lugar donde está el plomero. Entonces yo podría decir she has the plumber o she hasn't. No hay ningún problema de utilizar eso. Bien, en este caso están mencionando el plomero, así que respetaré esa oración como está indicada. Bien, listo, sigamos entonces, ya tenemos el objeto. Ya les hablaré un poco de esa i. Sigamos. En esta estructura estamos indicando el uso de esta preposición to. No. Pacho, entonces, ¿por qué está ahí? Recuerden que ahorita estábamos trabajando un verbo diferente, que era ese verbo ask, ¿sí? En este lugar ya no lo estoy trabajando y entonces tengo que cambiar un poco la estructura. Quiere decir que esto tengo que borrarlo de acá. Luego viene el verbo base, que es ese fix. Ahora, nuestro objeto final es her sink. ¿Listo? Entonces, recuerde que los objetos pueden ser un pronombre o puede ser un sustantivo frase. Ahora, muchachos, nosotros acá vamos a tener dos objetos, ¿sí? Vamos a hablar de estos dos objetos que son el plomero y her sink. Mire que en esta oración los tenemos. Nosotros tenemos acá estos verbos causativos, son verbos transitivos. Ay, Pacho, que esto es enredo. Muchachos, un verbo transitivo no es enredado de entender, sino que un verbo transitivo simplemente es un verbo que necesita de alguien o de un objeto en el que recaiga esa acción, ¿sí? Para poder que tenga un significado. Por ejemplo, si decimos ella pide qué, tenemos que decir y pide a quién o pide qué, tenemos que indicarlo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo muy común que es este, por ejemplo, miremos esta oración. He died in 1996. Él murió en 1996. El verbo morir en este caso es un verbo intransitivo porque no requiere de un objeto, sí, porque hasta ahí, él murió. Y ya, no, yo puedo decir esa oración y dejarla ahí, no requiere de objeto. Ya el complemento adicional es in 1996, como la fecha, esa parte final, ese complemento. Acá en esta parte tenemos entonces que empezar a identificar que tenemos dos objetos, pero que uno de ellos es objeto indirecto y otro es objeto directo. Ay, no, Pacho, eso está muy enredado. Muchachos, miren, para identificar rápidamente esto es lo siguiente. Cada verbo que tengamos transitivo requiere como mínimo un objeto directo, ¿sí? Tiene el objeto directo que estar presente al utilizar un verbo transitivo. Pero acá tenemos que analizar. Normalmente si la oración llegara hasta acá, si ella le pide al plomero, el plomero sería un objeto directo, ¿sí? Porque está cayendo sobre él esta acción. Pero en este caso no es así. En la parte de los verbos causativos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que repensar. Aquí ya tenemos que analizar es qué le pide al plomero. Esa es la pregunta que tenemos que hacer para identificar cuál sería el objeto directo. Entonces, ¿qué le pide al plomero? Reparar su fregadero. Entonces, prácticamente este fregadero, esto es su fregadero o el lavadero, sería el objeto directo, el que le pide, el que de esta acción, de esta causa como tal.
Listo. Entonces ahí tenemos identificado nuestro objeto directo que no nos puede faltar y entonces esta parte sería un objeto indirecto. Para identificar el objeto indirecto, ¿qué haríamos? Le haríamos una pregunta al verbo, le vamos a preguntar ¿a quién se le pide o a quién se le solicita? Al plomero. Entonces esa es la pregunta que haríamos para identificar y es por eso que tenemos objeto indirecto acá marcado y el objeto directo. Muchachos, otra terminología que podríamos trabajar para utilizar esto es entenderlo como complemento indirecto y complemento directo. También pueden trabajarlo así. Listo. Entonces tengan muy presente esas oraciones. Muchachos, y Pacho, ¿y por qué necesitamos saber eso? Porque acá en la voz pasiva vamos a tener que identificar ese objeto directo y el indirecto que sería opcional. Ya les hablaré de eso. Bien, muchachos. Vamos a hacer esto en forma de pasado, vamos a decir, ella le pidió, vamos a hacer esa oración, ella le pidió al plomero arreglar su lavadero, su fregadero. ¿Cómo sería entonces? Simplemente vamos a colocar nuestro sujeto, que sería la estructura. Ahora hablemos de este have, le pidió, eso es que un pasado simple. ¿Y cómo es el verbo pedir en pasado simple? Simplemente es had. Y el complemento es totalmente igual, entonces sería, she had the plumber fix her sink. Pacho, pero es que eso suena tan raro de decir ella tiene el plomero a arreglar su fregadero, ella tuvo el plomero a arreglar su fregadero. Sí, lo que yo les decía, acá nos tenemos que sacar ese chip de que esto significa haber o tener, acá es cualquiera. Entonces ella le pidió, ella mandó, solicitó, encargó, hizo que el plomero, sí, arreglara su fregadero. Miren el causativo, ella causó que esto, sí, que esta persona realizara esta acción. Bien. Pacho, ¿se puede hacer en negativo? También lo podemos trabajar en negativo. Empezamos nuevamente con nuestro sujeto y hablamos del have en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, esta oración. Ella no le pidió al plomero arreglar su fregadero. Mire que ahí está negativo y es en pasado. Entonces tengo que tener tiempo, pasado y la forma es negativa. Entonces, ¿cómo haríamos para colocar este have que tenemos acá en forma negativa? ¿Qué hacemos? Utilizar el auxiliar del pasado que es did. ¿Sí? Luego podríamos colocar en forma corta con didn't y hablar de ese have acá. Pancho, pero es que acá el pasado era had. Sí, aquí ya no es este had. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar que está presente del pasado que es did. Y al tener auxiliar, recuerden que el verbo va en su forma base. Y ya el complemento es lo mismo que se está trabajando. Entonces sería, she didn't have the plumber fix her sink. Ella no le pidió, no le solicitó al plomero arreglar su fregadero. Pacho, ¿y se puede interrogativa? Sí, muchachos, vean, ustedes pueden hacer unas combinaciones grandísimas con esto. Listo, y ojalá hagan unos ejercicios y sobre todo los de la práctica que les voy a dejar. ¿Cómo sería interrogativa? Recuerden que la interrogativa simplemente se le hace el cambio del auxiliar, que es el que comienza, que es el que indica que es una pregunta y que esta pregunta está en pasado, ¿sí? Por eso está ese auxiliar did. Recuerden que eso no significa nada, sino que da una indicación de que el tiempo está. Entonces, ¿qué sería? Did. Luego estamos hablando de she en este caso y luego colocamos este have como lo veníamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? Did she have the plumber fix her sink? Le pidió a ella o encargó a ella al plomero arreglar su fregadero. Mira, entonces, qué chévere esta parte. Espero entonces que la hayan comprendido muy bien. Voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a mirar entonces la voz pasiva con cada una de estas oraciones y vamos a seguir esta estructura que tenemos acá. Bien, entonces nuestra estructura nos indica empezar con el sujeto y estamos hablando en este caso del sujeto que es ella, entonces vamos a iniciar con ella como sujeto. Luego viene el have en tiempo y forma, en la tiempo y forma que se trabajó acá, ya se nos hace más fácil porque lo identificamos. Recuerde que estamos hablando de presente simple, forma afirmativa. Entonces vamos a colocar ese has. Bien, ahora es donde viene la importancia de haber identificado previamente cuál era el objeto directo y el indirecto, porque acá lo que sigue es el objeto directo y como ya lo identificamos es este de acá, que es her sink. Así que vamos a colocar en esta parte her sink. Listo, entonces ahí ya lo tenemos identificado. Pacho, ¿qué es esa BPP que sigue? En la BPP es un verbo en pasado participio, ya sea en past participle form, la tenemos ahí. Si no tienes la lista de verbos, yo te voy a regalar una, si haces clic acá, la puedes descargar, 360 verbos comunes en presente, pasado, pasado participio con sus definiciones y una buena estrategia para que los aprendas. Entonces, haga clic en esa opcióncita. Sigamos entonces.
Ese verbo en pasado participio no es el que se va a manejar, sino que se va a manejar el verbo en pasado participio que antecede al objeto directo. En este caso era este verbo fix. Fix es un verbo regular, como pueden ver en la lista de verbos, y el verbo regular quiere decir que en pasado y en pasado participio termina con ed. ¿Listo? Entonces quedó de esa manera. Ahora entonces tenemos este verbo en pasado participio, luego tenemos opcional, por eso está esa OP allá, esa opcional de agregar el objeto indirecto, en este caso el plomero. Entonces usted puede decir, she has her sink fixed by the plumber, o simplemente dejar así la oración, ¿sí? En este caso es muy común que veamos las oraciones que no se marca la parte del objeto indirecto por esta opción, porque prácticamente se está dando por sentado quién la realiza. Entonces, she has her sink fixed. Cuando vemos ese tipo de oraciones, nos enredamos un poco o tendemos a enredarnos un poco en la comprensión, pero mire qué sencillo. Acá usted básicamente está diciendo esto. Ella pide, ¿sí? Ella pide que su fregadero sea, póngale ese sea o ese fuera o fuese o sea, perdón, arreglado. Ella pide que su fregadero sea arreglado. Esta no es la mejor forma de identificarlo, pero ayuda mucho cuando estamos comenzando. La idea es que ustedes comprendan al ver esto que simplemente la intención de decir esta frase, she has her sink fixed, es simplemente que ella mandó, ella manda, porque es en presente, ella manda arreglar su fregadero, ella manda, ¿sí? O solicitó arreglar su fregadero, ¿sí? Traten de entenderla de esa forma para que sea mucho más fácil. Vamos a trabajar entonces la de pasado que teníamos acá y vamos a seguir esa misma estructura. Entonces simplemente ya sabemos que she y el verbo que estamos trabajando had es en pasado con tiempo y forma. Entonces sería así. ¿Qué sería lo mismo acá? She had her sink fixed. ¿Qué significa entonces? Ella mandó a arreglar su fregadero, ¿sí? A reparar, no hay ningún problema. Entonces la otra opción, ella mandó a que su fregadero o lavadero fuera o fuese reparado. Mire que es una alternativa, como les digo, no es la mejor, pero la idea es que se puedan ayudar. Pacho, ¿y también se puede pasiva en negativa? Sí, también negativa en interrogativa. Para la negativa es la misma cosa, entonces ¿qué vamos a colocar? She didn't have, es lo mismo. Entonces she didn't have, listo, she didn't have her sink fixed. ¿Qué sería entonces? Ella no mandó a arreglar su fregadero. Mire que aquí no estamos mencionando el plomero por ningún lado, pero no se necesita, porque uno muchas veces ya tiende a asumir a dónde. Y ellos lo hacen también, los americanos y los hablantes de inglés lo pueden interpretar sin ningún problema. En interrogativa, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente recuerden que hacemos el cambio del auxiliar, simplemente vamos a decir acá did, ¿sí? Did she, y tenemos ese have que es el que va a continuar. Did she have her sink fixed? ¿Sí? Mandó ella o solicitó ella o hizo ella que repararan su fregadero. Entonces mire qué fácil es trabajar esa oración. Listo. Ahora vamos a darle la oportunidad a este verbo get. Se nos está alargando un poco la clase, estamos divirtiéndonos y aprendiendo mucho. Tomen agüita para que sigamos, muchachos. Muy bien, muchachos, vamos a hablar entonces del get. Como ustedes saben, el get aparece por muchas partes y en el canal les voy a mostrar las tres formas en las que se encuentra ese verbo get, pero en esta ocasión lo vamos a trabajar como el verbo causativo get, para indicar conseguir o lograr que alguien haga algo con la intención de persuadir o convencer a esa persona de que haga algo. ¿Sí? Prácticamente cuando hablamos de convencer a alguien o lograr que alguien haga algo es porque hay una pequeña resistencia a hacer eso. No entiendo, Pacho. Ya les voy a explicar y vamos a utilizar este primer ejemplo para que hagamos la voz activa. ¿Qué dice entonces? Yo logré que el mecánico chequeara o revisara los frenos. ¿Cómo harían esa oración? Sigamos nuestra estructura. Entonces, sujeto, ¿quién logró? Yo. Ahora vimos con el get, tiempo y forma. Estamos hablando de pasado, forma afirmativa. ¿Listo? Entonces yo logré que ¿quién? Que el mecánico. Entonces el mecánico sería el objeto indirecto o el complemento indirecto. Entonces I got the mechanic. Listo, ahí lo vamos a trabajar. I got the mechanic. Luego viene ese to obligatorio, que en esta estructura sí está, en la otra no estaba presente, pero no hay problema. Simplemente lo indicamos acá. I got the mechanic to, y el verbo base, que es el verbo chequear o revisar. En este caso es check, que es un verbo regular. Lo vamos a trabajar acá. Y este objeto directo, que en este caso serían los frenos, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó? Lo que logró el mecánico, revisar a los frenos. Entonces, the brakes, ahí está.
I got the mechanic to check the brakes. ¿Qué dice entonces? Yo logré, yo conseguí, yo persuadí, yo convencí al mecánico que chequeara los frenos. Lo que les decía, cuando usted dice yo convencí, es básicamente como si en este pequeño contexto el mecánico no estuviera o no quisiera repararme los frenos, pero yo lo convencí. No lo quería hacer, pero logré que él lo hiciera. Entonces mire que por eso se hace el verbo causativo. Ustedes podrían trabajar este have también en esta posición. Como lo estamos trabajando en pasado, lo podríamos ubicar acá. Y sería I had the mechanic to check the brakes. Sí, pero el contexto ya cambia. Aquí con el had ya usted no tuvo que convencerlo, sino que usted lo mandó, le dio la orden, la indicación, le solicitó ese servicio. Entonces yo solicité o encargué o simplemente mandé al mecánico a chequear los frenos. No hubo una resistencia, simplemente una solicitud de un servicio. Bien. Vamos a hacer entonces otra oración para que nos quede un poco más claro esta parte del get. Intenten hacer esta. Él logrará que el barbero corte su cabello. ¿Cómo haríamos esa oración? Sí, mire que está en futuro. Entonces, ¿quién va a lograr? Él. ¿Listo? Mucho cuidado. Get en tiempo y forma. Necesito trabajar ese get en futuro. Entonces voy a colocar aquí will. ¿Listo? ¿Y will qué? Will get. ¿Sí? Él logrará o convencerá. Mucho cuidado con eso. Pachi, ¿se puede going to? Claro que sí. Usted lo podría colocar así. He is going to get. ¿Sí? En este caso no estamos diciendo que él va a lograr convencer al barbero, no, sino que simplemente él logrará que el barbero, logrará, es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene entonces acá? El objeto indirecto, en este caso estamos hablando de el barbero, entonces vamos a colocar aquí the barber. Yes? He will get the barber, viene que obligatoriamente este to, y luego el verbo cortar, que estamos hablando de cut, y su cabello simplemente es his hair. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con esta opción. Él logrará que el barbero corte su cabello. Él no quería cortárselo, pero él lo logró. Recuerde que también podemos utilizar esta parte de have. Sería entonces, he will have the barber to cut his hair. Él mandará o solicitará al barbero que corte su cabello. Él mismo no lo va a hacer, va a solicitarlo. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro esta parte de la forma activa. Voy a tomar otro poquito de agua y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces con la parte de la voz pasiva utilizando ese get. Y para eso está esa estructura, para ayudarnos un poco. Entonces vamos a hacer la pasiva de esta. Ya tenemos nuestro sujeto, que es en este caso I. ¿Listo? El get en tiempo y forma ya lo habíamos identificado, es este de acá. Y luego, ¿qué viene? El objeto directo. Mucho cuidado, que este era ¿qué? El objeto indirecto. O sea que yo necesito identificar el objeto indirecto, la causa. ¿Sí? ¿A qué convencí el mecánico de que revisara qué? Los frenos. Entonces ese se convierte en nuestro objeto directo y básicamente siempre va a tener esa posición. Listo, entonces en este lado que va, el objeto directo que tenemos, que es the brakes. Listo, aquí lo vamos a marcar. I got the brakes, luego en verbo pasado participio. Recuerde que el verbo es el que está precediendo acá en este lugar los frenos, que es este verbo check. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo acá en su forma de pasado participio, como es un verbo regular, entonces le agregamos SD. Simplemente ahí está, y el opcional ya saben que si lo quieren colocar el mecánico, está bien, si no, se entiende de quién fue el que hizo esa reparación. Entonces, ¿qué dice ahí? I got the brakes checked. Acá en la parte pasiva no se va a manejar ya la parte de convencer, ¿sí? Sino que acá se trabaja es como a modo de solicitud. I got the brakes checked. Yo mandé, yo solicité a arreglar los frenos. Pacho, ¿cómo así? Ahí sí ya no entiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar ese got en la voz pasiva y ese had? ¿Sí? Acá no tienen diferencia. ¿Qué podría ser prácticamente la diferencia? Que had es ya un poco más formal, es mucho más en la parte escrita, y got es más informal. ¿Listo? Pero ambos se escuchan mucho, aunque siendo got es el más común de ellos en la parte hablada sobre todo. ¿Qué dice entonces? Yo solicité o yo pedí que me revisaran los frenos, o la opción que les decía acá, yo solicité que los frenos fuesen chequeados, para que lo entiendan de una forma, aunque no es la ideal, ya saben. Bien, vamos entonces a realizar nuestra otra estructura en la parte pasiva.
Entonces hablamos del sujeto, en este caso estamos hablando de he. Y vamos a colocar ese will get porque está en tiempo y forma, futuro afirmativa, futuro simple. Luego, ¿qué viene entonces? Vamos a hablar de su cabello, que sería el objeto directo o el complemento directo. Entonces vamos a colocar aquí his hair. Y luego, ¿qué viene? El verbo que le está presidiendo esta parte acá, que es ¿cuál? Entonces el verbo cat en pasado participio es igual. Ese es igual en presente, en pasado y en pasado participio. ¿Qué dice? He will get his hair cut, ¿sí? Él cortará su cabello, pero ojo, la idea es entenderlo así, él cortará su cabello, pero él no lo va a hacer, él lo va a mandar a hacer, ¿sí? Va a mandar a que se lo corte, mejor dicho, le van a prestar ese servicio. Si lo quiere entender de la otra forma sería que él mandó o solicitó, mandará o solicitará que su cabello sea cortado. ¿Listo? Entonces tengan muy presente esa forma de interpretación. Muchachos, vamos entonces a dejar esta primera parte así. Espero que hasta ahora vayan mejorando. Si tienen dudas, devuélvase para poder que lo pueda hacer mucho mejor. Y vamos a trabajar ahora con make y want. I'll be back with you. Muy bien, muchachos, vamos a trabajar entonces en esta ocasión los que nos faltan, que son make y want, que vamos a trabajarlos en forma activa. Ese make es utilizado para dar una obligación, para obligar a alguien, forzarlo a hacer que alguien haga algo, pero con un sentido un poco fuerte. La estructura de la voz activa es esta. Me gustaría que intenten hacer esta oración que les propongo. El profesor me hizo comenzar de nuevo. ¿Cómo haríamos eso? ¿Listo? Vamos a cambiar un poco ese teacher que siempre lo usamos. Vamos a hablar en este caso de professor, ¿sí? Que es utilizado más que todo para profesores universitarios, técnicos, ¿cierto? De college and university. ¿Listo? Aunque podríamos variar un poco si quieres también utilizar teacher. No hay problema. Ahora, ¿qué viene? Ese make en tiempo y forma. Entonces, cuando hablamos de me hizo, es un pasado y en forma afirmativa. Entonces, ¿cómo sería acá? Made es el pasado. Recuerden que en pasado simple y en pasado participio es igual. Es un verbo irregular. Ahora, ¿qué viene entonces? Me hizo a mí, el pronombre objeto del pronombre personal o pronombre sujeto yo. Recuerde que este no puede ir acá por lo que hablábamos inicialmente, ¿bien? Porque ese es pronombre personal o sujeto que inicia la acción. Necesitamos un pronombre objeto que la reciba. Entonces, the professor made me, y podríamos utilizar esta expresión, o que podríamos hacer el verbo base que es start, comenzar, o begin, no hay problema. Y podría ser again, para decir otra vez, o esta que es muy común también, que sería start over, que además nos sirve también de objeto directo. ¿Listo? Entonces, the professor made me start over. Ahí está entonces como lo podríamos realizar. Muchachos, vamos a intentar hacer esta otra que dice: nuestra madre nos ha hecho cocinar algo especial para ti. Entonces, ¿cómo sería? Nuestra madre. Entonces, our mother. Es our mother, ese es el sujeto. Nos ha hecho. Cuando digo nos ha hecho es que eso es un presente perfecto. Entonces tengo que colocar el make en tiempo presente perfecto, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo de esa forma, tiempo y forma afirmativa. Entonces, ¿cómo sería? Has made, y luego ¿qué es? Nos hizo. Nuestra madre nos hizo. ¿A quiénes? A nosotros, pronombre objeto de nosotros. Our mother has made us, es cocinar, cook, es algo especial para ti. Entonces, ¿cómo sería? Something es algo. Something special for you. Así la realizaríamos. Qué bueno que la hayan hecho de esta forma. ¿Listo? Mire qué fácil es. Ya saben entonces que expresa un poco de obligación. Now let's continue with this one, with want. ¿Qué vamos a hacer para indicar un querer qué? Una petición, un deseo. Yo quiero que usted haga esto. Esta es la estructura que vamos a tener en la voz activa, que es muy fácil también, como lo hemos visto. E intenten por favor hacer esta oración que les propongo. Dice: Susan quería que ellos fueran a la playa. ¿Okay? ¿Cómo haríamos esa oración entonces? Entonces, ¿quién es el sujeto? Susan. Sí, vamos a colocar ahí Susan. Ahora, quería, el want en tiempo y forma, ¿sí? Forma afirmativa, tiempo pasado. ¿Cómo sería? Entonces, wanted o wanted, ¿sí? Cualquiera estaría bien. Quería que ¿quiénes? Que ellos. Mucho cuidado, que recuerde que no puedo colocar este de acá, que es de ellos. Yo necesito trabajar, es un pronombre objeto. En este caso estamos hablando de them. Es Susan
wanted them o wanted them, ¿sí? Quería que ellos, ahora viene este to que es obligatorio, wanted them to y el verbo ir que es el verbo go, wanted them to go to the beach. Listo, mire qué fácil es realizar esta parte. Entonces quería, ella deseaba eso, ella les hizo esa petición. Listo, vamos a hacer entonces otro ejemplo más. Look at this one. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Sí? ¿Cómo haríamos esa pregunta, muchachos? ¿Sí? Es una pregunta en presente, ¿sí? Presente. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a trabajar ese do, que es el que nos va a ayudar. Entonces, do you, yes, y vamos a seguir con el one en tiempo y forma. En este caso ya el tiempo lo está indicando este auxiliar. Quiere decir que cuando el do está presente o los auxiliares, recuerden que ese one o el verbo que estemos trabajando acá va en su forma base. Do you want? ¿Quieres que vaya contigo? Que yo vaya contigo. Ese yo es este mismo que hablábamos ahora. Do you want me? Yes. Do you want me to go with you? Yes. Do you want me to go with you? ¿Quieres que vaya contigo? Mira, entonces qué chévere haber realizado estas oraciones. Espero entonces que hayan comprendido muy bien el trabajo con estos y vamos a practicar un poco ya para terminar con estas 6 oraciones para que intentemos comprenderlas, ¿ok? Look at this. Number 1. She had her house painted. Aquí, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar rápidamente que esto es una oración en voz pasiva en pasado con el had. ¿Por qué sabemos? Porque estamos hablando acá del objeto directo y estamos hablando de un verbo en participio. Entonces decíamos acá, ahora, recuerde que have es para solicitud, petición, mandar. Entonces ella mandó a pintar su casa. Eso es lo que tenemos que entender. Si lo quieren trabajar de la otra forma, ella mandó a que su casa fuera o fuese pintada. Mire que podríamos tener alternativa. Bien, let's continue with number 2. I made the children tidy up their room. ¿Sí? Entonces yo hice que los niños, ¿qué? Yo obligué lo que estábamos viendo. Hice que los niños organizaran el cuarto. Tidy up the room. Very easy, number 2. Now let's go with number 3. Try to understand it. Intenten entender esta primero. You got me to change your broken window. ¿Qué sería acá? ¿Esto es voz pasiva con got? No. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este to acá. Entonces no es voz pasiva, es activa. Y aquí vamos a hablar de convenciste o lograste que. Entonces tú lograste que yo cambiara tu ventana rota. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa opción. Number 4. Do you want us to practice? Muy similar a esta. ¿Qué entonces estamos diciendo? ¿Quieres que practiquemos? Do you want us to practice more? Ahí está entonces, muchachos. Esa está muy buena. Number 5. We got the carpets cleaned. Mucho cuidado. Estamos trabajando el got acá. Aquí también lo trabajamos, pero aquí era ¿qué? Voz activa. Y aquí sabemos de una vez que es voz pasiva porque el to no está presente. Además porque estamos trabajando ese verbo en pasado participio. Entonces, we got the carpets clean. ¿Qué pasó? Mandamos a limpiar las alfombras. Ojo que no son carpetas, porque carpetas es folders. Entonces mandamos a limpiar las alfombras, ¿sí? O también lo podríamos entender, nosotros mandamos a que las alfombras fueran limpiadas. ¿Listo? Si lo quieren entender, ya saben que la mejor es la que siempre hablamos. Look at this 6 and final. Look at this. You should have made your brother call the police. Interesante esta. Esta no la voy a hacer yo. Adivine quién. Usted. Así que por favor en la sección de comentarios intenta darle respuesta a cómo sería esta opción. Muchachos, les agradezco a esta clase maratónica del día de hoy. Primera vez que hago una clase tan larga, pero era necesario. Los invito para que en la descripción miren los otros 2 videos que podrían trabajar con la forma causativa para que practiquen un poco más. Y no olviden por favor descargar haciendo clic acá la guía para que practique un poco más, ¿ok? Bye bye my friends. Don't forget to subscribe to invite many other people to my channel and share all these videos, okay? Nos vemos entonces la próxima. See you next class. Bye bye my friends.